estamos comenzando la transmisión del canal Políticas del Saber. En esta ocasión un conversatorio, una discusión sobre un artículo próximamente a ser publicado, campo psicológico y políticas del saber, justamente, ¿no? Entonces, con esto iniciamos esperamos un proyecto de largo aliento, donde va básicamente en esta ocasión, y como para ir reduciendo, planteamos a grandes rasgos y yo digo segundo, fuimos planteando como algunos problemas de la conformación del plan curricular de psicología en la FES Iztacala, en el último plan de estudios, que está diseñado a partir de tradiciones teóricas, ¿no? Y por una parte lo que ponemos como en juego es la historia de esa construcción dominante y hegemónica del conductismo en ese espacio de la carrera de psicología en la FES. Lo que vamos en parte como siento esbozando es la manera en cómo ese discurso y esa comprensión de la psicología encarnada en el conductismo se apropió del campo disciplinario, desalojó o buscó desalojar de argumentos sobre la cientificidad a cualquier otra modalidad de comprensión del campo psicológico, y que fue construyendo una manera unívoca de entender ese campo disciplinario, ¿no? Entonces, en esta ocasión estará con nosotros Carlos Alejandro Arámbula, que nos comentará algunos aspectos de este texto, y entonces, bueno, con esto inicio a grandes rasgos la discusión. Les planteo dos ideas nada más. Hay dos como ejes que articulan nuestro texto. Por una parte, la tensión entre la formación y el aprendizaje, y por otro lado, la comprensión de la manera en cómo la perspectiva conductual terminó, como les decía, apropiándose del campo disciplinario y tratando de desalojar cualquier otra perspectiva a partir de una comprensión unívoca de lo que debe entenderse por ciencia y de las prácticas de cuantificación de su objeto de estudio, ¿no? De matematización de la conducta como objeto de estudio, y esto derivó, y con esto termino, en una serie de prácticas y de técnicas que en parte también, pero bueno, a grandes rasgos ese es como el marco general, y les dejo la palabra como para que vayamos afinando un poco la discusión en torno, pues a grandes rasgos, sobre los efectos que todavía podemos encontrar de esa comprensión unívoca y unidimensional de la psicología que propiamente enarboló en su momento la perspectiva conductual, particularmente en su ramificación del conductismo radical, que estuvo tan en boga y fue tan hegemónica en la FES Iztacala, ¿no? Entonces, bueno, les dejo la palabra como para que vayamos conversando en torno a esto, ¿no? Por ejemplo, Carlos, no sé si quisieras darnos tus primeras impresiones de este texto, Campo Psicológico y Políticas del Saber. Te escucho. Sí, bien. Pues sí, ya lo dijiste, ¿no? Pareciera ser que son dos ejes principales en los cuales ustedes, que son los autores del texto,
escriben. Uno va principalmente sobre la problemática de el concepto o la noción de tradición, que supone una transmisión, una recepción y una interpretación de lo que se está jugando ahí, donde además intervienen los afectos, y eso supondría que eh, algunas de las llamadas tradiciones en el nuevo plan curricular de la FES no podrían entrar, y básicamente nos referimos al conductismo o los conductismos, por el problema que supone que la concepción que tienen del saber científico y del modelo de enseñanza-aprendizaje supone una conciencia individual diferenciada, ¿no?, a la que le metes información, y finalmente la, es casi como si metieras inputs, ¿no? Y ellos sacaran un output, ¿no? Y el rollo este de la recepción, la interpretación y los afectos que supone además este proceso de estar en una tradición, que se vinculan además necesariamente, me parece, sobre todo con el ámbito de los afectos, porque por ahí mencionan que hay una llamada de parte de los que se supone que son los encargados de transmitir lo que se juega en la tradición, que en este caso son los profesores, y eso supone además un problema porque el programa actual de la FES pide a los profesores que transmitan todas las supuestas tradiciones que están contempladas en el plan de estudios, lo cual representa obstáculos de carácter epistemológico, en tanto no puedes transmitir las diferentes escuelas psicológicas, que en este caso hasta me resulta complicado decirle tradiciones, porque yo lo entiendo más en el ámbito de escuelas psicológicas, pero me parece que es problemático, pues desde que se eligió este término, Claro. los profesores no podemos transmitir las tradiciones, ¿no? Sobre todo porque hay un debate que ustedes ponen en juego, que es, no es lo mismo enseñar que transmitir. No es lo mismo, perdón, no es lo mismo enseñar que formar. La formación supone meterte a un juego de transmisión, recepción e interpretación por parte de quien se está formando, donde además el énfasis es de carácter hermenéutico. Por lo tanto, no es un saber acabado y apuntaría más a una transformación de lo recibido. En cambio, si te pones del lado del lugar de la enseñanza, parecería ser que lo que se juega es la reproducción de un saber, no la comprensión del mismo, y por lo tanto su reinterpretación y su aplicación en los distintos ámbitos de la psicología, ¿no? Y ahí también marcaban otra cosa que es, y no es menor señal, que basta echarle un vistazo a los saberes que producen estas corrientes que se dedican a la enseñanza, a la, no a la formación. Y si nos metemos a ver qué es lo que hacen, es un saber, sobre todo que nos llega de Europa y Norteamérica, y que no da cuenta de la realidad social que vivimos en el país, ¿no? Mencionaban ahí ustedes que, por ejemplo, eh, no hay psicología de la guerra, no hay psicología de los desplazados, no hay psicología de la violencia, aunque bueno, César anda metido en esos temas y ha intentado eh, dar alguna respuesta, por lo menos algunas inquietantes, que
nos tendrían que ocupar en tanto las condiciones en las que vivimos, pues son estas y no las de los países europeos o los países norteamericanos, ¿no? Canadá y Estados Unidos, básicamente. Y luego, por otra parte, también me parece que que en la segunda parte del texto, el texto se llama Políticas del Saber, ¿no? Se llama Campo Psicológico y Políticas del Saber. Me parece que en la segunda parte del texto ustedes ya se meten como con los efectos eh, de los efectos en la política que tienen los saberes producidos al interior de las psicologías y particularmente revisan el campo del conductismo, hacen referencia a ese texto clásico de Brownstein, donde analiza el papel ideológico del conductismo y cómo le hace juego a la reproducción de la subjetividad capitalista, ¿no? La promueve, aunque ellos digan que finalmente lo que hacen es un saber de ciencia natural y que el uso posterior que se le da a ese saber no depende de ellos. Y me parece que ahí es una trampa, una de las cosas, no sé si, bueno, yo entendí que no lo abordaron, pero eh, hay una parte donde justamente esta posición en la que dicen generamos un saber neutro y es retomado por otros en la forma en la que más les conviene a sus intereses, es una trampa porque la manera en la que se acercan y construyen el objeto de estudio ya es una toma de posición. O sea, es decir, no solamente es que se genera un saber y después, quién sabe cómo se ocupe el uso perverso que le pueden dar a ese saber, sino que desde antes hay un previo en la elección de cómo te acercas a ese objeto de conocimiento, qué defines, cuáles son los límites, cómo determinas que sí es o no es un evento psicológico, un hecho psicológico, un fenómeno, y te inventas una serie de categorías con las cuales te vas a acercar y vas a decidir si algo es o no es de acuerdo a los parámetros. Pero desde antes ya hiciste una elección que no puede ser de ninguna manera neutra, sino ya hubo una elección previa y hubo también todo un proceso, me parece a mí, de interpretación. Y por supuesto también hay un interés político marcado en el hecho de afirmar que somos sujetos, bueno, no somos sujetos, somos seres biológicos y que el comportamiento se puede controlar y predecir, ¿no? En ese sentido, no puede ser el saber que producen neutro. De ahí que digan ustedes políticas del saber y al final revisen los efectos, ¿no? Terminan diciendo, si no los malinterprete, que esto tendría que estar eh, presente en, en los alumnos, muy presente este tipo de discusiones, porque a final de cuentas los resultados que tenemos con esta nueva implementación del plan, con este nuevo plan, pareciera ser que lo que se creó fueron una especie de tiendas, ¿no? O una especie de sectas en donde lo que no se juega es el saber, sino más bien una especie de adoctrinamiento y que además tiene que ver mucho con el manejo de la emocionalidad, la puesta en juego, la puesta en juego de los afectos y que nos reducen, desde luego, en miras muy estrechas, el papel que se supone que tendría que desempeñar la universidad, que es abrirlo, ¿no? Y ser plural. Parece ser que lo que logra el plan es acrecentar el conflicto de una ciencia que nació diversa,
desde sus orígenes, y ahí bien lo señalan ustedes, en Estados Unidos ya resolvieron el problema y a cada una de las escuelas psicológicas le dejan la discusión epistemológica propia que les corresponde a cada una, mientras que dan por hecho que la psicología nació diversa y parece ser que acá el efecto es el contrario, ¿no? Y más que promover un pensamiento crítico que nos resuelva de alguna manera los problemas o por lo menos haga las preguntas pertinentes sobre los problemas que nos atañen en nuestra realidad social, lo que hay es un ocultamiento, una exacerbación de los afectos y la creación de una militancia. Entonces, no sé si por ahí ven los comentarios que les hago, ¿no? O pues corríjanme la plana, como dices eso. Si no, no hay nada que corregir, Charlie. Justo, digamos, la cuestión que más crisis hace al interior de la carrera de psicología en la Facultad de Estudios Superiores Iztacala es una cierta necedad en negar que la noción de ciencia es y sigue siendo y seguirá siendo para la psicología un buen rato más, pues es un territorio de disputa. Suponer que ya se sabe qué es la psicología y además presentarla frente a los grupos que se están formando como si fuese una ciencia ya cerrada, ya acabada, que lo único que está haciendo es perfeccionar ciertos detalles, eh, pues es simple y sencillamente un llamado al engaño. Y sería justamente, digamos, esto que tú señalas, la tónica que debería permear a alguien que se está formando como psicólogo, que es justamente esta noción de pluralidad, es decir, el territorio de la psicología o el campo de la psicología, pues es un campo diverso y en esa diversidad me parece que quienes diseñaron el nuevo plan de estudios tuvieron la mala fortuna y el mal tino de haber empleado la palabra tradición para hacer referencia a una cosa que evidentemente no es tradición. Eh, de ahí digamos que los señalamientos que tú haces a mí me parece que son efectivamente los pertinentes, porque no todas las teorías o los marcos teóricos en psicología reconocen en el campo de las emociones un territorio que hay que indagar, que hay que explorar y que hay que colocar en su justa dimensión a la hora de esto que la noción de tradición nos sugiere, como la práctica de la transmisión, la práctica de la implicación y la práctica de la adopción de esa forma que se ofrece en el contexto de una tradición y que es una forma deseable para aquel que es candidato a formarse en esa forma de pensar teóricamente, en esa forma de entender la realidad y en esa forma de intervenir en los problemas que supone la tradición son materia de su intervención. Y esto, digamos, está ausente tanto en el diseño del plan curricular como en la forma que adquirió y como en los efectos que está teniendo. Y cuando yo digo que está ausente, a lo que me refiero es pues que el nuevo plan de estudios nace con esa carencia, es decir, nace carente de discusión, es decir, el efecto que produjo la pluralidad es justamente la ausencia de debate entre las distintas formas de entender la psicología, pero también el efecto que produce es esta militancia que tú estás señalando al final. Es decir, no los grupos que sostienen cada una de estas cosas llamadas tradición,
no hacen llamado ni al debate, ni a la reflexión, ni a la toma de decisión. Hacen fundamentalmente llamados a la toma militar o a una mentalidad militarizada que supone que el otro es enemigo o que el otro está en el equívoco. Y ahí es donde me parece que el nuevo plan curricular pues se queda corto respecto a las expectativas que tenía. ¿Cuáles hayan sido las razones de quienes diseñaron este plan de estudios para elegir esta noción de tradición? Las desconozco. Lo que para mí sí queda evidente en el planteamiento por escrito que se hace del nuevo plan curricular, pues es que hay una ausencia de teorización de la idea de tradición y hay en ese sentido una ignorancia y un desconocimiento de la implicación que tiene a la hora de pensar la noción de tradición como una noción que vertebra la formación que debieran de tener los futuros candidatos a psicólogos. Expulsar esta discusión de la formación me parece que lo que hace o el efecto que tiene es el fortalecimiento de la militarización intelectual y una pluralización engañosa que en realidad lo que esconde pues es efectivamente o por la vía de los hechos una búsqueda de feligresía más que una búsqueda de universitarios pensantes que sean capaces de producir conocimiento y poner en cuestión incluso el conocimiento que se les ofrece en las aulas. La discusión está ausente. Esperemos que el texto que va a aparecer próximamente en la revista de Psicología Electrónica de Psicología, pues pueda por lo menos ser al menos una invitación al debate y a las implicaciones que esto tiene para las futuras generaciones de psicólogos egresados de Iztacal. Perfecto. Sí, yo coincidiría con César en cuanto a tu intervención, Carlos, que siento que retratas algunos aspectos clave de la propuesta que estoy haciendo, ¿no? Uno de ellos es justamente ese al que te refieres de y que César acaba de mencionar también, la forma en cómo se construyen adherencias o estas adhesiones, ¿no?, a las tradiciones teóricas en el lenguaje de este nuevo, pero particularmente algo que se mencionaba en el texto, pues es la forma en cómo se reedita algo que ya había pasado en décadas anteriores en la FES Iztacala, que es la construcción de una perspectiva dominante y hegemónica, ¿no? Y entonces, en parte, lo que tratamos de ejemplificar en el texto es cómo juega esa perspectiva dominante, cómo al mismo tiempo juega con argumentos epistemológicos, o sea, que construye una frontera entre lo que entienden como ciencia y lo que debe de ser no solamente entendido como no ciencia, sino desalojado del campo del saber psicológico, y desalojado en las formas más, digamos, como decía César, me parece como más eh, militantes, en el sentido de construir unos adherentes, una feligresía, decía César, en la que se supone que se ha llegado a una comprensión científica del campo específico disciplinario, ¿no? Y esto tuvo, como les decía, esto tiene una larga trayectoria y es un asunto de larga data, pero al mismo tiempo se está reeditando bajo otras formas o se reedita bajo otras formas en este nuevo plan curricular, ¿no?
Y lo que habría que insistir, me parece mucho, recupero algo que mencionaron ustedes dos, y particularmente César señalaba eso, que el campo de lo que puede ser en ciencia es un escenario, y cómo saber, es un escenario que no puede circunscribirse en grabadas, sino que tiene que ser constantemente cuestionado en cuanto a sus formas de proceder y en cuanto a los límites que circunscriben un discurso como que se presenta como científico. Esto siempre es una cuestión a revisar y analizar, ¿no? Y en ese sentido, pareciera que se están reeditando ahora bajo la modalidad de una ramificación de esa perspectiva conductual que no solo se presenta, lo hizo en la década de los 70, bajo el aura, digamos, de la obra de Skinner, sino que ahora se presenta como conductual, cognitivo-conductual e interconductual. Efectivamente son tres ramificaciones de sus debates internos, pero en última instancia siguen remitiéndose a esta pretensión fuerte de un saber basado en evidencias, ahora utilizan ese lenguaje, o que tiene una pretensión de cientificidad, ¿no? Y efectivamente también vemos que en su momento esto derivó en una manera de comprender, por ejemplo, algo que mencionamos rápido en el artículo es, y que a mí siempre me ha llamado mucho la atención, por ejemplo, las derivaciones terapéuticas que la propia perspectiva conductual generó, ¿no? Pensando, por ejemplo, en ese artefacto totalmente extraño o este diseño totalmente, digamos, que a mí me parece verdaderamente problemático de la economía de fichas y cómo en los hospitales psiquiátricos lo que proponían los defensores del condicionamiento operante era el uso de las fichas para condicionar a los pacientes el ingreso a las a la sala al comedor y este tipo de prácticas que, aunque lo decimos de pasada, realmente nos remiten a ciertas modalidades de inserción y de intervención en este caso en el campo clínico, pero que resultan o pueden resultar altamente problemáticas, ¿no? En cuanto a la manera en cómo captan o pretenden intervenir en esa realidad que definen como conducta, y como ya efectivamente mencioné, está esta pretensión de modificar la conducta que siempre fue una de sus, no solo predicción, sino modificación de conducta, que siempre fue una de las banderas que enarbolaron, y por lo tanto también mencionamos esta pretensión de que ese saber se probaba o se supuestamente se su eficacia, ¿no? Que es nuevamente otro de los armamentos, digamos, que utilizan como para desalojar a los adversarios del campo del saber legítimo, ¿no? Y entonces vamos, siento, a lo largo del texto, retratando algunas de las cosas que mencionaban ustedes, donde en ese contexto, en el específico de esa perspectiva, no hay realmente lugar para la pluralidad, porque de antemano se marcaron los límites de lo que va a entenderse como discurso científico, de lo que va a entenderse como eficacia. La eficacia, por ejemplo, en el ámbito de la modificación de la conducta, ¿no? Y entonces eso que efectivamente hay que reconocer que tienen sus debates internos, pero a grandes rasgos lo que podemos ver es que esa perspectiva pues es muy poco permeable a cualquier concepción de la pluralidad epistemológica o cualquier concepción de pluralidad en el campo disciplinario de la psicología, ¿no? Ahí vemos cómo
efectivamente pueden tener ciertos diferendos internos que resolvieron, por ejemplo, en el caso de alguna de esas ramificaciones en la propuesta interconductual, y incluso muy poco, sí me gustaría señalar esto, que en términos de el recurrir a la obra de Cantor, como hicieron en el caso de Emilio Rives, que recurrió a la obra de Cantor para empezar a prolongar unas concepciones que entendían ellos que eran reduccionistas, esto que ya mencionábamos de entender a los seres humanos a partir de como organismos, entender a los seres humanos como organismos y no tomar en cuenta la dimensión específicamente sociocultural del ser humano. Bueno, esto lo han resuelto con otro tipo de debates, que son debates internos, pero a grandes rasgos lo que quisiera insistir es que se mantiene como un bloque, digamos, de concepción de lo psicológico que pretende arrogarse esa cientificidad, esa eficacia, y que por lo tanto en última instancia lo que siento que mostramos en el texto pues es esa poca permeabilidad a la pluralidad, ¿no? Esa poca permeabilidad a una apertura de un diálogo con otras comprensiones, otras posturas, porque inclusive, independientemente de que sea viable o no, ese de antemano hay un cierre, digamos, ¿no? Hay hay un cerco, digamos, en términos de producción del conocimiento y de pretensión de intervención en aquello a lo que llaman conducta que pretenden ser eficaces en ese terreno. Entonces, bueno, son como siento algunas caracterizaciones que estamos haciendo de algo que, insisto nuevamente, que tiene una historia en la propia fe Iztacala y que tiene un amplio espectro de temporalidad, ¿no? O sea, ahí estamos hablando de un proceso de larga duración y lo que viene a, digamos, de los 70 para acá, concretarse ahora, pues pareciera ser una continuidad o una prolongación de algo que ya había ocurrido en el diseño curricular de 1976, ¿verdad? 76 me parece que es, o 73, no recuerdo ahorita. Pero la cuestión es que se condensa ahí una concepción muy dogmática, muy dogmatizada, donde no hay lugar para la apertura a otras visiones, ¿no? Y esto está teniendo, como lo señalaba César, me parece correctamente, que ya está teniendo ciertos efectos en cuanto a la forma en cómo se vuelven o se generan estas adhesiones. Y estas adhesiones que se vuelven muy intolerantes en términos epistemológicos y que terminan siendo una suerte de feligresía, como decía César, como militando a favor de una concepción que termina por a las propias nuevas generaciones su propia, digamos, apertura a una formación más crítica, digamos, ¿no? Entonces, yo a grandes rasgos es lo que les comentaría por lo pronto. No sé si